Eduardo, gracias por la invitación primero. Mira, es muy atractivo desde el punto de vista de su comportamiento el hecho que hay una manifestación de poder que trasciende a su condición. Hoy día él está detenido, está siendo formalizado por un delito extremadamente grave y él mantiene una actitud justamente de distancia afectiva completa. Es decir, pensemos que una persona en general que sea acusada, incluso injustamente, se va a sentir afectivamente trastocada. Y si es inocente, también se va a sentir emocionalmente trastocado. Acá el contacto emocional, es decir, su contacto consigo mismo es prácticamente inexistente. Lo cual además está en una lógica de cómo se ha comportado, ¿vale? A través de antes, durante y después de la acusación. Aquí hay un elemento de poder que trasciende y que posiblemente está poniendo en juego la forma en que él se comporta diariamente. El cómo se viste es una señal de aquello, como prácticamente diciendo yo sigo perteneciendo a este círculo, no estoy fuera del club todavía. Por supuesto, él entra a la audiencia, saluda al fiscal Armendari como con un dejo de lo cotidiano, es decir, se mantiene casi como posicionándose en el mismo puesto que él mantenido durante el tiempo. Por lo tanto, no solamente su apariencia física, la forma que interacciona, piensa tú que incluso logra que se le saquen la esposa, lo cual es una condición que excepcional. Hay imputados que no solamente están esposados, sino que están engrillados, es decir, están engrillados en las piernas y en y también en las manos. ¿Y eso tú lo atribuyes a como la impronta de su personalidad o a cierta laxitud por parte de las instituciones? Yo diría que aquí juega de manera muy importante su personalidad. Él sigue sentado, puesto ahí firme en la posición de subsecretario, con lo cual recordemos que es la tercera autoridad del país. Entonces, desde esa posición, él elaboró este delito, lo elaboró, es decir, todo lo que tiene que ver antes, el desarrollo del delito y posteriormente también puso en juego de manera directa todo su poder. Por lo tanto, yo te diría que sigue ejerciendo ese poder, o al menos él, así de sí mismo, porque hoy día está tras las rejas. Pero aún estando tras la reja, él sigue proyectando ese alto nivel de narcisismo, ese poder jerárquico que le llevó. Piensa tú que es todo un delito que se articuló sobre la lógica de su poder jerárquico. Su poder jerárquico le permitió entonces identificar a la víctima, posicionar a la víctima en un lugar de dependencia en el cual la víctima se vio en una condición en la cual no podía escapar, no tenía ninguna posibilidad de poder escapar bajo las circunstancias que él fue construyendo. Una dependencia jerárquica, una dependencia desde un poder político, con lo cual minimiza las probabilidades de que la víctima pudiera escapar o pedir ayuda, que es una de las cosas que muchas veces la gente dice, pero ¿cómo entonces no pidió ayuda? Porque la víctima se ve completamente inutilizada la posibilidad de poder decir, socorro, ayúdeme, quiero salir de aquí. Mauricio, tú mencionas la palabra narcisismo. Más allá de lo que podemos entender así de buenas a primeras, bájanos ese concepto para el caso de Monsalve. ¿Qué significa, qué representa, cómo se nota? Sí, nosotros tenemos un determinado nivel de cariño hacia nosotros mismos. Es decir, el narcisismo representa eso, representa en qué medida yo me quiero a mí mismo. No debe ser ni muy bajo, porque tendríamos una baja autoestima, ni extraordinariamente elevado, porque tendríamos justamente una sensación de superioridad y de poder frente a los demás. Es decir, si es demasiado elevado, la autoestima significa que yo soy más poderoso, yo soy mejor, y aquí viene el elemento central. Los demás pasan a ser parte de las cosas que yo puedo utilizar. Los demás pasan a ser cosas, entonces, y pierden la connotación de ser una persona igual que yo. Por lo tanto, ese narcisismo tiene que ver con una exacerbación de la autoestima que está extraordinariamente por sobre los demás, desde su propia posición. Eso es lo que lo lleva entonces a usar el mismo traje, es lo que lo lleva a mantener entonces una actitud, yo diría no desafiante, pero una actitud completamente parca, como si él fuera uno más de la estructura jerárquica aún en la condición que se encuentra. Ahora, algo que también, y de aquí luego le ofrezco la palabra también a quienes conforman el panel para que le planteen preguntas a Mauricio. Solo quiero cerrar con esto, porque he escuchado también de otras voces que dicen que se ven comportamientos o rasgos psicopáticos. Yo no sé qué tan osada puede ser esa afirmación.
Sí, mira, el concepto de psicopatía se utiliza o se mal utiliza exageradamente en muchas conductas criminales. La conducta psicopática no necesariamente va a ser puesta en un delito aberrante, en un delito que tiene que ver con homicidio, agresiones sexuales o descuartizar personas. Es decir, la psicopatía tiene que ver como un eje central que tiene que ver, está dado por la manipulación. El uso de la manipulación para el control de los demás. Y ahí cobra mucho sentido el elemento del narcisismo. Es decir, en la medida que yo manipulo a través de mi sensación de grandiosa autovalía, me siento superior, las posibilidades entonces de usar el engaño, la manipulación, la desconexión emocional, la desconsideración completa por las emociones de los demás, la ausencia de culpa y posiblemente no hay conciencia en relación a lo malo que estoy causando a las otras personas. Esos son los componentes que llamamos en el ámbito de la psicopatía, más bien de tipo interpersonal. Es un aspecto interpersonal, perdón. Afectivo, es cómo me relaciono con los demás. Sí, tú estás diciendo entonces que Manuel Monsalve es psicópata. Eduardo. Tú señalas que... No, hablamos, nosotros hablamos en rasgos psicopáticos, Sí, es claro. decir, nosotros en psicología jurídica, nosotros incluso podemos medir a través de escalas, a través de instrumentos, y para que lo puedas considerar, incluso en Chile un instrumento que se puntúa hasta 40 puntos, con 30 puntos nosotros decimos esta persona es psicópata. Por lo tanto, no es blanco y negro, o sea, no es tan Perfecto. así. Es decir, hay un estilo de funcionamiento, hay un narcisismo elevado, que yo diría, hay autores que hablan de un narcisismo maligno, un narcisismo en el cual los demás pasan a ser considerados como cosas y por lo tanto son usados y desechados como quien desecha un objeto inanimado. Marisa Navarrete, Sí. abogada. Hola, buenos días Mauricio, Marisa Navarrete, abogada por acá. Mauricio, Marisa. usted me imagino que Mucho gusto. cuando señala eso son suposiciones suyas, porque me imagino que no, para determinar lo que ha señalado tiene que hacer exámenes a la persona que usted está refiriendo. Entonces mi pregunta es, ¿podría deberse esta actitud que usted ha visto en el Monsalve a que él esté ingiriendo medicamentos, dada su condición de médico? Yo diría que no, la conducta psicopática o los rasgos psicopáticos no existe un instrumento en que yo se lo aplique a alguien lo pueda evaluar, sino que la psicopatía se expresa en la conducta. Es decir, es en la conducta psicopática donde podemos decir que hay elementos que dan cuenta de esto. Lógicamente, como muy bien señalas, estamos hoy día teorizando, estamos construyendo una teoría en función de algunos elementos que han aparecido principalmente en prensa. Por eso yo hacía referencia a que hay elementos que son relevantes en el cómo se construye el delito, es decir, él identifica a una posible víctima, esa víctima, él a partir de su poder la posiciona en un lugar de dependencia incluso de conducta directa, en la posición en ese lugar, con lo cual le limita toda posibilidad de poder pedir ayuda. Sí, Para Mauricio. ella no quedaba la posibilidad, no había ningún espacio en el que ella se pudiera salir de esa posición. Sí, Por eso es que hablamos justamente de estos rasgos de manipulación extremos en que están articulados desde la lógica del poder y con una desconsideración absoluta por las características, por las emociones de la víctima. Y eso es lo que nos lleva a poder teorizar hipotéticamente estos rasgos psicopáticos. Sí, Mauricio, lo que yo te preguntaba era si en la audiencia, esta actitud que tenía en la audiencia de tranquilidad, de como que no le importaba mucho las cosas, podría ser objeto de que estaba consumiendo medicamentos. Yo hipotetizaría más bien por la frialdad emocional de las características que estoy señalando. Es decir, hay una frialdad emocional donde todo el mundo responde emocionalmente, hay angustia, hay depresión, hay ansiedad. En este caso vemos justamente una frialdad prácticamente plana. No hay una respuesta ni visual ni conductual. Y con lo cual entonces podríamos decir que no hay respuesta emocional. Él está en estos momentos detenido bajo la supervisión directa de la policía. Por lo tanto, si hubiera consumo de algún tipo de medicamento, debiera ser en la lógica formal. Él no se puede automedicar. Claro. ¿Eva? Sí, Mauricio, buenos días. Eva Guerrero por acá. Mauricio, yo quiero hacerte una consulta respecto a Hola, tu área de buenos días. expertise. Buenos días. ¿Cuál es la relación o cómo tú relacionarías en el fondo personas con rasgos psicopáticos que ocupan, digamos, cargos en la alta esfera del poder con la autoría, digamos, la comisión de delitos sexuales? Bueno, sin ir más lejos, la Asociación Americana de Psiquiatría en Estados Unidos, en el primer gobierno de Donald Trump, lo categorizó con rasgos psicopáticos. Es decir, no hay que ir muy lejos, y ahí tenemos un ejemplo que no lo digo yo, sino que lo dijo la Asociación Americana de Psiquiatría, en la cual justamente a partir de la historia de conducta y principalmente muchas de las cosas que Donald Trump en su momento dijo,
esto que él manipulaba directamente la conducta de las mujeres principalmente, y no tenemos que desconsiderar también que él está en este momento en un proceso judicial que no sabemos en qué va a terminar. Mauricio, quiero volver a esto del poder, ¿no? Porque las muestras de poder, el hombre con poder que se le acusa de algo que es bastante grave, pero sin embargo se viste como antes, entra, anota, mira, saluda, ahí lo estamos viendo con las imágenes, no se le ve complicado ni compungido, parece que estuviera en cualquiera de esas reuniones a las cuales tantas veces asistió en su condición de subsecretario, casi dominando la circunstancia. ¿Cómo opera el poder dentro de este tipo también de delitos que tienen que ver con eso, con la subordinación de un otro ante mis deseos y requerimientos? Sí, bueno, volvemos entonces al elemento central que yo señalaba. Cuando hablamos de rasgos psicopáticos, no necesariamente hablamos de una conducta antisocial manifiesta, ni de que alguien anda secuestrando gente por la vida, sino que ejerce una acción en la cual tiene cero consideración por la otra persona, ausencia de empatía, ausencia justamente de la consideración emocional. Mira, hay autores que plantean que este estilo de funcionamiento es como si el canal, el conducto, la vía de las emociones la tuvieran cortada. Es decir, ven a su alrededor, pero no sienten las emociones como las sentimos al resto. Por lo tanto, es una característica que le va a llevar entonces a ejercer esta manipulación, y esa manipulación sin fin, o sea, que no tiene límite. Nosotros los seres humanos en general, incluso en momentos de crisis, de descontrol, hay una cierta consideración siempre, y hay, después de haber a lo mejor cometido un error, hay culpa, hay arrepentimiento, hay remordimiento, hay reconocimiento, asumimos cierta responsabilidad. Y eso justamente tiene una connotación, un efecto emocional que en este caso no lo estamos viendo a partir justamente de su desconexión emocional, conductual, visual, que se expresa justamente como si estuviera ejerciendo aún el cargo. En la declaración de Gabriel de la Fuente, que era su mano derecha, digamos, donde él dice que Monsalve los llama y les dice, oye, les tengo una bomba. Y todos se preocupaban porque no era un lenguaje habitual en él, pero una bomba para referirse a algo de esta naturaleza. Uno se pregunta, ¿es la forma de transmitir algo que te afecta tan directamente? O sea, me están acusando o me pueden acusar de violación, pero no, tengo una bomba, así como no saben lo que pasó, aparecimos los dos desnudos en un hotel, no sé si tuvimos intimidad porque se lo preguntan. Esa forma también que él habría tenido de transmitirle a sus cercanos en primera instancia, antes que incluso al presidente y a la ministra del Interior, ¿qué te dice a ti, Mauricio? Aparece como una conducta poco lógica, poco racional, incluso desde un error, incluso que diríamos no es lo políticamente correcto, porque en este mundo, justamente del mundo de la política, hay muchas decisiones, muchas acciones que están reguladas por lo que yo tengo que hacer, es decir, hay un elemento de representatividad conductual muy importante, y en ese momento no solamente está yendo en contra de la lógica de sus propias emociones, sino que está yendo en contra de la lógica que diríamos en torno a lo que es lo políticamente correcto. Es inadecuado desde esa perspectiva. Entonces, no solamente ha cometido errores en cuanto a la forma de cometer un delito a partir del aprovechamiento jerárquico de su poder, que es lo más distintivo de todo esto, sin perder de vista lo grave que es el delito, pero aquí el elemento articulador de ese delito está circunscrito a su poder jerárquico, esta asimetría que le permite justamente tomar a una persona que está bajo su dependencia y hacer lo que él estima conveniente. Eva. Mauricio, y esta forma en el fondo como de tomar protagonismo de la historia, es como les tengo una bomba, ¿cierto? Como yo soy el protagonista, ¿tiene alguna relación también con que se traten de invertir quizás los roles de yo agresor a yo víctima, cuando le digo en el fondo a la persona agredida, oye, tú no me estás respondiendo, me estás atacando? Es una forma como de ataque, no responder los mensajes ni las llamadas que te mando. Es una forma también de interpretar o de manejar en el fondo las conductas del resto o de cómo el resto me ve a mí. Sí, aquí se pone otro elemento en juego, el histrionismo. Es decir, gran parte de lo que hace o de todo este proceso está asociado justamente con yo diría una especie de actuación, en la cual él toma conciencia de cada uno de los pasos que debiera llevar adelante. Pensemos que el mejor mentiroso, porque cuando alguien miente, tiene una mayor carga cognitiva, que se llama. Es decir,
tiene que pensar más, tiene que elaborar más, y ahí es donde se produce el choque de las emociones. Entonces, el mejor mentiroso es aquella persona que no entrega información, aquella que mantiene el silencio. De hecho, por eso ahí está la base del derecho a mantener el silencio que se le otorga justamente a cualquier persona que está imputada por un delito. Mauricio, todo lo que tú has visto hasta ahora en este seguimiento del caso Monsalve, ¿qué otro aspecto te ha llamado la atención y que sería interesante poder conocer? Yo creo que hay que destacar algo que tiene que ver con la posición de la víctima. La víctima hoy día sigue sufriendo. La víctima hoy día, el Estado tendría que hacerse parte en la colaboración de su apoyo. Entiendo también por información periodística que ella está siendo atendida, pero está siendo atendida con sus propios recursos. De hecho, escuchábamos a la abogada que incluso decía que hasta ella está costeando en estos momentos su propia defensa, o sea, su propia posición, en este caso de la acusación. Pero el aspecto aquí relevante que habría que destacar es que esto sirva para que otras víctimas no acepten y no guarden silencio. Siempre se habla de la víctima ideal, es decir, esa víctima que sufrió un hecho de connotación del tipo que sea, pero que esa víctima entonces va a denuncia y aporta con toda la información inmediatamente a la policía. Esa víctima hoy día no existe, especialmente cuando los delitos son extremadamente graves y afectan situaciones como lo que estamos viendo ahora. Es decir, siempre va a haber una víctima real y esa víctima sufrió del momento que se vio en una posición de sin salida. Piensa tú que posiblemente ella no quería ir ni siquiera a esos eventos anteriores, preparatorios, pero se vio en una posición sin salida en la cual ya no podía hacer nada. Su sufrimiento comenzó ahí y su sufrimiento sigue hoy día, y desgraciadamente va a seguir hasta que se termine el proceso judicial. Recién ahí va a comenzar a poder elaborar todo este daño que ella fue objeto. Y por eso el llamado sería que aquí el Estado tiene que hacerse cargo justamente al menos de su condición de salud médica que ella está enfrentando en este momento. Qué interesante ese punto, porque yo creo que a todos nos ha tocado las conversaciones sobre mesa, discusiones, que mucha gente dice, pero ¿para qué fue a tomarse un... Yo no hubiera ido con ese viejo cochino. ¿Por qué tiene que estar haciendo eso? ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo no habría hecho? Yo lo hubiera mandado. Pero es distinto cuando uno lo ve desde la frialdad del lugar donde estás, sin tener el contexto de lo que ocurría, sin tener esa necesidad a lo mejor de mantener tu pega o de saber hasta dónde le puede faltar el respeto o no con un rechazo. Yo creo que son tan disímiles los escenarios que es difícil planteárselo solo desde uno. Desgraciadamente, por eso yo decía, no podemos hablar de la víctima ideal, sino que tenemos que reconocer las víctimas reales. La víctima real que se ve imposibilitada acá es justamente parte de lo que hablábamos al comienzo. Él puso todo su poder, todo el poder de su puesto al servicio de generar la imposibilidad de que la víctima pudiera hacer algo diferente. No podía huir. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar el trabajo? Hubiera sido la posibilidad. Esto se produce una especie de sin salida, tal como cuando se encontramos y muchas personas no entienden por qué las mujeres que son victimizadas por su pareja no lo abandonan, no lo denuncian y si lo llegan a denunciar se arrepienten y retiran justamente la denuncia. Aquí pasa justamente una situación sin salida. Es un síndrome parecido al Estocolmo. Hay un Estocolmo en el cual se identifica finalmente con el agresor tiene todo el poder y justamente la víctima se ve absolutamente vulnerada en su condición. Su voluntad se quiebra, es la voluntad de la víctima la que está fragmentada. Y cuando ya la víctima acepta el ejercicio del agresor, las posibilidades de huir son prácticamente inexistentes. Y eso además repercute yo me imagino lo difícil que tiene que haber sido el proceso que siguió hasta que se realizó la denuncia. Ese proceso es tan traumático como la vivencia misma de la agresión. Quiero hacerte una pregunta, no sé si, a ver cómo plantearla, porque entiendo que son casos distintos, aunque la naturaleza del delito podría vincularlos, que el caso Valdivia y el caso Monsalve. Digo que son distintos en el sentido que no hay una dependencia jerárquica, pero se le acusan del mismo delito. Pero hemos visto reacciones distintas. A Valdivia, lo veíamos el otro día llegar, bastante descompuesto, se notaba en la cara, tenía los ojos hinchados, como silente, avanzando ahí al lado de su abogada, después ya de haber estado unos días en prisión, después ya en su casa. Fue una reacción muy distinta a la aparente frialdad que expresa Monsalve. Y uno podría preguntarse, Mauricio, claro, no todos tenemos por qué reaccionar de la misma manera ni comportarnos igual, pero ¿tú has podido leer algo que a nosotros a lo mejor se nos escape?
Mira, yo lo planteaba al comienzo, es decir, cualquier persona, si es inocente y es acusada de algo que es injustamente acusada, o si es una persona culpable que también es acusada de lo que realmente cometió, el impacto emocional, si no están a la base estos elementos que señalábamos como psicopáticos, que no estoy diciendo que sea un psicópata, estoy diciendo que hay determinados componentes que son propios de la psicopatía, y dentro de la psicopatía, específicamente dentro de lo interpersonal afectivo, porque la psicopatía también tiene un elemento que es de carácter conductual y va por la línea más bien antisocial. En este caso, solamente son elementos que son propios de la expresión emocional y de cómo se articula las relaciones interpersonales. Lógicamente, tú marcas muy bien las diferencias entre ambas situaciones. Yo diría una persona acusada inocente y una persona acusada culpable siempre en algún momento va a tener una expresividad emocional, que en este caso, en el caso Monsalve, no lo estamos viendo por el momento. Y esa diferencia, ¿no?, de la forma de llegar, por ejemplo, a tribunales o de enfrentar, porque uno también podría decir, ya, a lo mejor te asesora y te dice, ya, tenés que mostrarte aquí complicado porque, bueno, no podéis mostrarte así como confiado en que eres inocente, porque Monsalve ha dicho, y lo acabamos de escuchar a su abogado, no, totalmente inocente, esto es un infundio de marca mayor, y por lo tanto uno podría decir, bueno, si estoy confiado en mi inocencia, ¿por qué tengo que sentirme mal? Algún abogado le podría decir, no, muéstrate un poquito complicado para que no parezca que eres tan frío. También podría deberse a escenarios que se plantean desde las defensas. Yo diría que hay cierto plano de funcionamiento. Es decir, alguien que funciona de manera regular así, va a ser muy difícil que actúe saliéndose justamente de ese nivel de funcionamiento. Es su forma de ser también. Ahí hay un elemento que es propio de que no sería muy expresivo emocionalmente. Yo, más que a la expresividad de su cuerpo, a la expresividad de su vestimenta o a la expresividad de su apariencia visual, yo iría nuevamente a los elementos que dan cuenta de algo que sí hoy día todos sabemos que ocurrió. Es decir, todo este proceso de preparación del camino para llegar justamente a cometer el delito. Ahí hay elementos donde se ponen en juego elementos bastante maquiavélicos, diría yo, es decir, de tal forma de poner todas las piezas del rompecabezas de tal forma de realizar el jaque mate con la comisión del delito y continuar una vez que ya el delito se produjo, también manipulando las piezas, dado su poder. Y ahí tenemos todo lo que sucede después con las cámaras, la incorporación de la investigación de la PDI. Pero ahí aparece justamente también otros elementos que están en cuenta de esta desconexión emocional, es decir, sigue maquiavélicamente moviendo las piezas, estructurando todo de acuerdo a su propia necesidad, de acuerdo a su propia posición jerárquica, porque sigue ejerciendo justamente desde el rol de subsecretario al Interior, él sigue adecuando los elementos para aprovechar justamente su posición de víctima, como tú lo dices ahora, que parece incluso un poco jocoso que aparezca como total inocencia. Dado que siempre el abogado va a tener que luchar por la inocencia y es parte de los derechos que le asisten justamente a una persona que hoy día, recordemos, no está sancionada, está en un proceso en el cual se le está formalizando. Él todavía se le atribuye la presunción de inocencia. Pero aún así, todos esos elementos preparatorios sí que están. Y lo hemos visto por televisión porque están las cámaras. Y está la información que han entregado las personas que trabajaban en la moneda, etcétera, etcétera, etcétera.